Bueno, entonces damos comienzo a los videos de ingeniería genética. Esta primera diapositiva no tiene ninguna complejidad, yo solo la puse y ahora la estoy explicando cuál es el fundamento que tiene esta materia. La ingeniería genética es una herramienta súper útil para descifrar el funcionamiento de los genes individuales dentro de la compleja interacción que existe entre los genes dentro de una célula procariota o eucariota. Al final de la materia vamos a ver algunas técnicas de producción de organismos transgénicos, siempre con el objetivo de dilucidar la biología de los genes individuales, no con fines biotecnológicos. Esa es una aclaración importante para mí que yo quería hacer. Bueno, no existiría la ingeniería genética si no existen las primeras herramientas descubiertas hace 40 años, que son las enzimas de restricción. Las enzimas de restricción son básicamente el sistema inmune de las bacterias. Es uno de los dos sistemas inmunes de las bacterias, porque el otro sistema inmune o pseudo sistema inmune que tienen las bacterias es el sistema CRISPR. Entonces, este primer sistema inmune que vamos a describir son enzimas que son capaces de reconocer el ADN foráneo, o sea, no perteneciente a las bacterias mismas, porque la diferencia radica en que la bacteria mantiene su único cromosoma metilado en ciertas bases específicas y así reconoce el ADN propio, mientras que los patógenos bacterianos, como los fagos fundamentalmente, que son virus bacterianos, tienen su DNA desprotegido, no metilado, y es entonces que las enzimas de restricción reconocen el ADN procedente de los fagos y lo cortan en pedazos a fin de eliminar y proteger entonces a la bacteria, eliminar al fago y proteger a la bacteria. Bien. Como entonces yo les decía, estas enzimas, de las cuales existen muchísimas, de distintos tipos, son la primera herramienta biotecnológica que existieron y no todas son útiles en biología, en ingeniería genética o en biología molecular. Por ejemplo, las de tipo 1 no son útiles. Acá hay una breve descripción, pero no tiene mucho sentido porque no se utilizan, ya que básicamente el sitio de reconocimiento y el sitio de corte son diferentes, y en particular en el caso tipo 1, el sitio de reconocimiento y el sitio de corte difieren en muchos pares de bases, y en algunos casos, o en la mayoría de los casos, esa distancia no es fija. Por lo tanto, reconocen un lugar, cortan en otro que puede estar alrededor de los 1000 pares de bases, pero no es exacto y por lo tanto entonces no son, por lo menos hasta ahora, útiles en ingeniería genética. Las que sí son útiles son las de tipo 2. Estas enzimas reconocen y cortan el mismo sitio. Existen muchísimas enzimas de restricción de tipo 2 utilizadas en biología molecular, pero un grupo muy reducido de 10 son las que siempre encontramos en los multicloning sites de los plásmidos. O sea, son enzimas que fueron elegidas por distintas razones comerciales: fácil purificación, resistentes, o sea, al tiempo, o sea, que no se degradan, que son fáciles de purificar, que son muy activas, y por lo tanto esas enzimas que siempre las vamos a encontrar repetidas veces en los multicloning sites de todos los plásmidos, son las más utilizadas. Pero los catálogos de las empresas contienen cientos o más de cientos de este tipo de enzimas. Bien, reconocen generalmente 6 pares de bases, algunas reconocen 8 pares de bases, como el caso de NOT1, y esas 6 pares de bases, si uno las lee en sentido 5' en una hebra o 5' en la otra hebra, vamos a ver que es exactamente igual: GAATTC, GAATTC. Esto es lo que significa que es un palíndromo, y el sitio de corte muchas veces puede estar en el centro de las 6 pares de bases, con lo cual el corte genera lo que se conoce como un extremo romo. Básicamente el extremo romo es un extremo
de un DNA doble hebra, que ninguna de las dos hebras sobresalen, ¿sí? Se corta en la misma posición en ambas hebras. La mayoría de las enzimas no producen este tipo de corte romo, son la minoría, sino que la mayoría corta en un sitio que no es el sitio en el centro. Por ejemplo, BAMH1 corta después de la primer nucleótido, entonces en su sitio, que es este que está acá abajo, corta después del primer nucleótido, y sucede exactamente lo mismo en la otra hebra. Por lo tanto, en la otra hebra corta después del primer nucleótido, que es la G, y por lo tanto, el DNA cortado tiene 1, 2, 3 y 4, o en este caso 1, 2, 3 y 4, nucleótidos que sobresalen. Este tipo de sitios se llaman sitios cohesivos, y son más fáciles y más útiles de ligar, y son más útiles en clonado porque son más fáciles de ligar, ¿sí? Porque cuando yo quiero ligar algo cortado con BAMH1, estas 4 pares de bases que se superponen acá generan sus puentes, generan sus enlaces puente hidrógeno, que no son covalentes, pero sí son enlaces que se atraen entre sí, y por lo tanto esos puentes de hidrógeno generados hasta acá van a hacer que estas dos hebras de ADN se mantengan fijas en el lugar, y va a ser más fácil para la ligasa que estos dos sustratos se mantengan fijos, y por lo tanto producir la ligación de las hebras. En este caso, como el extremo romo, que es el caso por ejemplo de la EcoR5, no hay superposición en las hebras, y por lo tanto la ligación de este sustrato es un poco más complicado, un poco más difícil, y por lo tanto eso nosotros lo vemos como algo menos eficiente. Es decir, cuando utilizamos esta enzima de restricción obtenemos menos clones positivos. Por eso tratamos siempre de evitar utilizar las enzimas de corte en extremos romos como EcoR5 o SAM1 o SMA1. Las enzimas de restricción, su nombre, deben escribirse en itálica, por más que acá en estas no están en itálicas, porque provienen básicamente del nombre en latín de la especie. Por ejemplo, EcoR5 es Escherichia coli R5. Entonces, como las 3 primeras letras provienen de las especies de las cuales se aislaron, es necesario escribirlo en itálica. Bien, esta es una representación de por qué las enzimas reconocen palíndromos. Y es básicamente porque son tridimensionalmente, las proteínas son un dímero, o sea, un complejo de 2 monómeros, y los monómeros son casi una imagen especular, y donde los residuos más importantes reconocen los nucleótidos en una de las hebras, mientras que los otros reconocen los mismos nucleótidos en la hebra complementaria. Y de esta forma como es que funcionan, y es por la explicación física molecular de por qué las enzimas reconocen palíndromos. Bueno, acá simplemente es una enumeración de otros tipos de endonucleasas, una de las cuales sí tienen la tipo 2S, se están utilizando actualmente en algunos laboratorios, pero no es lo más común. Es uno de los tipos de clonado que se llama loop, que está al final, en este capítulo está al final, que es el clonado por las enzimas por el clonado loop o U-loop, pero que no lo vamos a ver en detalle. Bien, los isoesquizómeros y neoesquizómeros son cuando las enzimas de restricción de tipo 2 tienen igual sitio de reconocimiento e igual sitio de corte, es decir, son dos enzimas que fueron purificadas de bacterias distintas, pero cuando se prueba su especificidad reconocen el mismo sitio y cortan el mismo sitio. Y neoesquizómeros cuando reconocen el mismo sitio, como en caso de SMA1 y XMA1, que reconocen exactamente el mismo sitio, pero cortan
diferente. ESMA es una enzima que corta en el romo, mientras que XMA corta en extremos cohesivos. Entonces, son enzimas que reconocen el mismo sitio, pero que cortan en distintos lugares. Específicamente los neoesquizómeros se utiliza bastante porque si yo utilizo una enzima para el clonado y la otra enzima para el subclonado, después lo vamos a ver en más detalle, pero básicamente la idea es que si yo corto con una, después la otra, no voy a poder utilizarla para seguir clonando. Lo vamos a ver más en detalle más después. Básicamente la idea es que las enzimas existen enzimas que serían homólogas en distintas bacterias, las cuales se han sido purificadas y son accesibles comercialmente, y esa homología se ve o se la caracteriza como isoesquizómeros o neoesquizómeros. Bien, acá hay otros ejemplos. Vamos a ver en detalle. Las enzimas de restricción son una herramienta súper útil, se usan muchísimo. Y algo muy importante es que acá en Argentina y en todo el mundo, los cortes con enzimas de restricción se hacen de la misma manera. Se hacen en 20 microlitros finales de reacción, donde se pone el DNA, se pone el buffer comercial que viene directamente con la enzima. O sea, cuando uno compra la enzima, viene con el buffer en el cual corta con mayor eficiencia. Si ya lo habrán visto en el software, o sea, en la página web de New England Biolabs, que uno puede comparar los cortes de la enzima en los distintos buffers. Generalmente son 4 buffers, todas las empresas tienen 4 buffers y uno de ellos acompaña a la enzima cuando la compra. Bien, se pone exactamente 1 microlitro de cada una de las dos enzimas si voy a hacer un corte con 2 enzimas, o puedo poner 2 microlitros si hago un corte con una única enzima. ¿Por qué es estas condiciones tan estrictas y es siempre igual? Porque si yo aumento la cantidad de enzima, el volumen de enzima, como las enzimas no se congelan y vienen en glicerol, ¿sí? Se guardan a menos 20, pero vienen en glicerol para evitar que el congelado y descongelado continuo. Esos solventes orgánicos como el glicerol o el DMCO, y al igual que prolongar el tiempo de corte y al cambiar algunas otras condiciones de corte, por ejemplo cambiar los buffers, producen que la enzima empiece a cometer errores en el reconocimiento y corte, y empiecen a reconocer patrones más cortos, que como tales son más comunes en el DNA. O sea, a medida que yo tengo una secuencia de reconocimiento más corta, es más frecuente que encontrarla en un plásmido o en mi gen, y por lo tanto empieza a hacer el corte cada vez más frecuentes en lugares donde yo no quiero que corte, ¿sí? Y todo eso conlleva a que en definitiva se degrade mi gen de interés o se degrade el plásmido que yo estoy utilizando. Esto es conocido como actividad STAR. Muchas enzimas tienen esta actividad, pero a lo largo de los años las empresas han logrado, por técnicas de ingeniería genética, producir mutaciones, o sea, generar mutaciones que van reduciendo la actividad STAR de las enzimas. Esto es bastante importante porque retrasa muchísimo los procesos de clonado, que de por sí, esto lo voy a repetir una y otra vez, de por sí los procesos de clonado son muy, muy poco eficientes. Bien, esto simplemente es un ejemplo del uso de las enzimas de restricción que antiguamente, o sea, y ahora actualmente también en Argentina, muchas veces la secuenciación de un clon o de un gen nuevo es bastante difícil y costoso, y antes de embarcarse en la secuenciación de un nuevo clon o un nuevo gen que uno haya purificado,
se hace un mapeo de restricción, que es básicamente cortar con distintas enzimas de restricciones, y entonces yo in silico, esto significa en la computadora, puedo saber cómo debería ser el patrón de bandas luego del corte con una o dos enzimas de restricción, y entonces poder estar seguro que el clon que yo obtuve mapea, es decir, se corta como yo espero, y entonces enviar eso a secuenciación ya con un poco más de certezas. ¿Sí? Esto probablemente ya lo hayan visto ustedes en biología molecular, que es la técnica de electroforesis. Lo más importante acá es que los fragmentos más pequeños van más abajo al final en la corrida electroforética, y los más grandes quedan retenidos y están más arriba. Un concepto que no sé si ya lo tenían, que es sumamente importante, es que como cualquier colorante que yo utilice para visualizarlo, ya sea el Cyber Green o el Safe Red o cualquier colorante que se utilice en cualquier laboratorio en el cual ustedes estén trabajando para visualizar, inclusive también el bromuro de tidio, que es el tradicional que ya casi nadie utiliza por la toxicidad que este tiene, florece cuando se intercala entre las dos hebras de DNA. Pero la cantidad de moléculas de este colorante que se intercalan es proporcional al largo de la secuencia. Por lo tanto, los productos más grandes se ven muchísimo más que los productos más chicos, y que no es proporcional. O sea que la cuantificación de fragmentos de ADN no se puede hacer simplemente a ojo viendo un gel, porque los fragmentos más chicos florecen mucho menos, aunque la cantidad sea más grande, igual o mayor que fragmentos más grandes. Simplemente porque el colorante se intercala y florece proporcional al largo del fragmento que yo quiero ver. Bien, esto no lo vamos a ver. Y esto tampoco, bueno, esto es una técnica que ya seguramente habrán visto. Entonces pasamos a los vectores. Bien, de los vectores hay muchos tipos. Nosotros vamos a ver, por razones obvias, los plásmidos. Los plásmidos tienen distintos elementos que lo hacen, que le dan las características que nos interesan. Una es que se autorrepliquen independientemente en la célula huésped, o sea, en la bacteria, que esa replicación sea independiente, digamos, del cromosoma, que no dependa, o sea, que no vayan en conjunto. Eso nos va a permitir a nosotros tener plásmidos que dentro de la bacteria haya una copia, 5 copias, 10 copias, 100 o hasta 200 copias. No es irrelevante que los plásmidos de bajo número de copias o de alto número de copias existan. ¿Por qué? Porque el proceso de replicación del ADN, aunque se produzca dentro de una célula y sea muchísimo más eficiente que otros procesos in vitro, como por ejemplo la PCR, no está exento de error. ¿Sí? Y la bacteria, o sea, la evolución, la biología, tiende a economizar recursos. Entonces, si el plásmido que yo tengo es un plásmido muy grande y además tengo 200 copias del mismo plásmido, créanme, nos pasó a todos en el laboratorio, nos pasó siempre, tarde o temprano la bacteria expulsa el plásmido, y el plásmido se pierde, o se pierde un pedazo del plásmido, y generalmente el pedazo que se pierde es el gen de interés que a mí me interesaba meter en el clon. Entonces la bacteria sigue creciendo porque el gen de resistencia lo tiene que seguir teniendo, porque si no, no crece, porque yo le estoy poniendo el antibiótico, pero no expresa la proteína que a mí me interesa, o no está la proteína que a mí me interesa, o el pedazo de DNA que era un promotor que yo había aislado, deja de estar y se pierde. Entonces, ¿para qué queremos los plásmidos de bajo número de copias? Justamente los plásmidos de bajo número de copias son plásmidos pequeños, que hay una o dos o tres copias. Esos son plásmidos mucho más seguros para la estabilidad, o sea, se mutan mucho menos porque simplemente son menos pares de bases a copiar cuando hay una replicación. Entonces esos plásmidos
son mucho más seguros. Por lo general, si uno trabaja repetitivamente con un gen de interés, lo tiene en un plásmido de bajo número de copias y en un plásmido de alto número de copias. El de alto número de copias es un plásmido que utilizo todo el tiempo. El de bajo número de copias es un plásmido que mantengo en el freezer, o sea, la bacteria congelada en un freezer -80 en forma de resguardo. El día que la bacteria que uso regularmente con el plásmido de alto número de copias deja de expresar mi proteína o desaparece el pedazo de DNA que yo estaba estudiando, puedo ir a ese plásmido y producir el subclonado de uno al otro plásmido. ¿Por qué el subclonado? El subclonado es mucho más fácil, pero mucho más fácil que el clonado de cero. El clonado es cuando uno obtiene un fragmento de DNA, ya sea por aislamiento directo o por PCR, y lo pongo en un plásmido. Ese proceso es mucho, pero mucho más difícil que pasar un fragmento de DNA desde un plásmido a otro plásmido, que es lo que se conoce como subclonado. Eso es mucho más fácil y eficiente. Bien. Entonces, los elementos que tienen que tener los plásmidos son el origen de replicación, que les decía, sirve para mantener el número de copias, y además es importante que ese origen de replicación corresponda específicamente con la especie en la que yo estoy trabajando. Mamíferos, levaduras o bacterias, o células de insectos, o inclusive dentro de las levaduras, el tipo de levaduras, cada una tiene un origen de replicación diferente. El segundo elemento es el marcador esencial, digamos, estamos nombrando los elementos esenciales. El segundo es el marcador de selección. El plásmido, para que se retenga dentro de la célula, tiene que tener una presión de selección, en este caso antibióticos. Algunos son utilizados en bacterias como la ampicilina, la canamicina, tetraciclina, clorfenicol, streptomicina, o para levaduras, neomicina, o para mamíferos. Yo siempre, ahí lo ven que están subrayados estos tres, porque el gen que confiere resistencia a la canamicina es el mismo que confiere a la neomicina y al G418. Porque son enzimas que hidrolizan estas moléculas orgánicas en el mismo punto y las vuelven inactivas. Sin embargo, la canamicina no es efectiva para matar las levaduras ni para matar células de mamíferos. La neomicina es más específica para levaduras y funciona algo en mamíferos. Y el G418 funciona en mamíferos y en levaduras, y también puede ser utilizado si quisiera en bacterias, pero por el costo, digamos, uno utiliza canamicina en bacterias, neomicina en levaduras y G418 en mamíferos. Actualmente el G418 también se utiliza en levaduras y la neomicina casi ya no se utiliza. El último punto, que no es esencial para que el plásmido se mantenga ni funcione, pero sí es esencial a los fines de la ingeniería genética, es la presencia de un sitio de múltiple clonado. El sitio de múltiple clonado es una secuencia que contiene las enzimas más comunes, que mejor cortan, que más eficientemente cortan, y además que fueron las primeras, como EcoR1, GIN, GIND3, BAMH1, SAL, NOT, etc. O sea, hay un grupito de 10 enzimas de restricción, 15 que están en todos los plásmidos en el sitio de múltiple clonado. La característica del sitio de múltiple clonado son que son sitios únicos, es decir, si están en este MCS, no van a estar en el otro lugar en el plásmido, solo van a estar ahí y una vez. Entonces yo las puedo utilizar para clonar genes de interés en esa zona. El sitio de múltiple clonado está ubicado cadena abajo de el promotor, y también generalmente tiene entre el promotor, generalmente no siempre, entre el promotor y este sitio de múltiple clonado se encuentra la secuencia de unión al ribosoma.
o la secuencia COSAC en bacterias, pero bueno, son secuencias homólogas cuya función es aumentar la unión del transcripto al ribosoma, y entonces después, una vez que el ribosoma empieza a escanear la secuencia en busca del primer ATG, es lo que marca el marco abierto de lectura, que es el marco abierto de lectura o Open Reading Frame. Es un ATG que tenga exactamente la misma fase, un codón de stop. Entonces, cuando el transcripto sea reconocido por el ribosoma y escanee en busca del primer ATG, eso marca una secuencia de lectura de 3 en 3 hasta el codón de stop. Entonces, el sitio de múltiple clonado no tiene un ATG. No tiene por qué tenerlo, ¿sí? El ATG está o bien en mi gen de interés, o bien está en un tag, es decir, en una etiqueta. Esas etiquetas existen de todos tipos. Hay muchísimas etiquetas. Las etiquetas pueden estar en delante de mi gen o después de mi gen. Pero si están delante de mi gen, si están arriba de mi gen de interés, entonces estas etiquetas van a contener el ATG inicial que marca el paso de la lectura del ribosoma. Por lo tanto, mi gen de interés debe tener sí o sí el mismo marco que esa pequeña etiqueta. Si no, lo que se va a traducir va a ser cualquier cosa, porque lo va a leer con un nucleótido corrido o 2 nucleótidos corridos, ¿sí? Si la etiqueta, en vez de estar al principio, está al final, es decir, río abajo de mi gen de interés, acá lo importante es que mi gen de interés no tenga un codón de stop, porque mi gen de interés tendrá el ATG inicial, marca el paso de la lectura, va de 3 en 3. Cuando llega el codón de stop, se frena y la etiqueta no sirvió para nada. Si a mí no me interesaba la etiqueta, no pasa nada, pero si me interesaba tener esa etiqueta para una purificación posterior o para seguir esta proteína en una célula por microscopía, es esencial que ese codón de stop sea removido de alguna manera. Lo vamos a ver en posteriores clases. Entonces, una vez que yo removí, que yo no tengo ese codón de stop, la lectura del transcripto continúa de 3 en 3, lee la etiqueta y por lo general, luego de la etiqueta que está cadena abajo, aparece un codón de stop que frena la traducción a proteína. Entonces, el marco de lectura, para que nos quede claro, es la frecuencia de 3 en 3 que se va a leer el transcripto para producir proteínas, y el ATG inicial que marca el marco de lectura va a estar en la etiqueta, si esta está en cadena arriba o en el terminal, o en mi gen de interés, si la etiqueta está en cadena abajo o en el C-terminal. Etiquetas, como les decía, hay cientos. Pequeños péptidos muy antigénicos para los cuales existen anticuerpos comerciales. Son pequeños péptidos. O proteínas enormes, como la GFP, o cualquiera de las proteínas fluorescentes, de las cuales hay un degradé de colores que son aproximadamente 10 proteínas distintas que comienzan en el azul y terminan en el rojo, ¿sí? Esas también son etiquetas, por más que sean proteínas bastante grandes. Y otras proteínas como por ejemplo la GCT, fue una de las primeras etiquetas. La GCT es una proteína gigante, 26 kilodalton tiene, es muy grande. Por lo general está en el terminal, en el plásmido PGET4T1, que lo han visto en los ejercicios y ahora lo vamos a ver, que es una etiqueta para la cual existen un mecanismo de purificación. O sea, las etiquetas sirven para distintas cosas. Por ejemplo, las proteínas fluorescentes sirven para visualizarlas en células vivas. Los pequeños péptidos muy antigénicos para los cuales existen anticuerpos comerciales sirven para
hacer inmunofluorescencias en células fijadas, identificar dónde está mi proteína en las distintas organelas subcelulares, y la 6-cistidinas o el HISTAG o la GCT sirve para purificar mi gen de interés producidos en forma recombinante en bacterias o levaduras. Bien, vamos a dejar acá en este primer video. Vamos a continuar después a partir de 18 para que no se haga tan largo, a partir de acá del esquema de un clonado en el próximo video. Nos vemos.